Gracias, mi Dios, por concedernos reunirnos juntos en el día de hoy y poder reflexionar en tu palabra, elevar alabanzas en tu nombre. Gracias, mi Dios. Esperamos que tú hayas recibido estas alabanzas, que tú hayas recibido las ofrendas que han sido colectadas, mi Dios, la intención de estos corazones que han ofrendado, que tú lo hayas recibido y que tú nos dirijas ahora, en este momento, en la reflexión de tu palabra. Mi Dios, ayúdanos, sé con nosotros. Tú conoces la mente y el corazón de cada uno. Así es, mi Dios, que solo tu asistencia sobrenatural puede guiarnos a entender y a reflexionar y a sacar de esta tu palabra lo que tú quieres que llevemos en nuestros corazones hoy. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Vamos a meditar hoy en el libro de Mateo. Ustedes lo vieron allí, lo están viendo ahí. Y la reflexión de hoy lleva por título La necesidad y la bendición de conocer a Jesús. Cuando nosotros escuchamos este capítulo 16, el libro de Mateo, la palabra del Señor Jesús, cuando tiene esta conversación con los discípulos, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esto en reiteradas ocasiones, pero responder a esa pregunta que hizo el Señor ahí en el libro de Mateo, el capítulo 16, es algo necesario y es vital para cada ser humano. Jesús en ese momento, cuando está reunido a sus discípulos, en la conversación hace una pregunta, hace dos preguntas, actually. La primera pregunta que hizo fue, ¿quién dice la gente que yo soy? Y la segunda pregunta que hizo fue, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y el Señor sabía, como Dios, Jesús como hombre, era 100% hombre, y como Dios, 100% Dios. Y él sabía Jesús sabe lo que hay en la mente y en el corazón de cada persona. Pero como una forma de un ejercicio para ellos, de reflexión, como le hizo también una vez a Pedro el mismo ejercicio, él le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces, esta pregunta no es una mera pregunta, no es una pregunta curiosa. La respuesta a esta pregunta le da sentido a la vida de una persona. Cuando un individuo dice creer en Dios, cuando un individuo dice creer en Dios por Jesucristo, tiene que tener una definición correcta de quién es Jesucristo. Esto le da sentido a su vida. Esto le da sentido a su fe. Nosotros muchas veces podemos tener percepciones, podemos tener preconcepciones en nuestra mente de quién es Dios y quién es Jesucristo que son totalmente equivocadas. Y podemos vivir toda una vida con esas ideas en nuestras cabezas. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que el Señor ha enseñado? ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es tan importante que yo sepa quién es Jesús? Jesús hace la pregunta porque esta pregunta tiene un peso. Esta pregunta tiene un nivel de valor. Esta pregunta le da sentido a la vida de todo ser humano. Cuando un hombre o una mujer puede definir claramente por lo que dice la Biblia quién es Jesús y puede abrazar esa verdad y lo puede tomar como su Señor, entonces tiene vida, dice la Biblia. En el libro de Mateo, en su capítulo 16, este texto nos enseña a responder correctamente a esa pregunta. No es lo que yo pienso, no es lo que quizás yo haya aprendido por ahí, es la respuesta correcta que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. La respuesta a esta pregunta determina todo nuestro ser, toda la existencia de nosotros, y va a determinar no solamente lo que será nuestra vida eterna, porque a veces, ¿verdad?, entendemos que la vida del cristiano estamos viviendo solamente para una vida eterna. No, determinará nuestra vida eterna, pero también determinará la calidad de vida que vamos a tener aquí, en esta tierra. En este tiempo transitorio que ocupamos este cuerpo, hay una calidad de vida que debemos tener. Y lamentablemente, si nosotros no conocemos las respuestas correctas a las preguntas de quién es Jesús, no podemos tener una vida de calidad.
no podemos tener una vida plena, una vida donde yo pueda ser un ser integral que pueda disfrutar las cosas como Dios la creó y en su totalidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es esta pregunta de Mateo? ¿Qué dice la Biblia en Mateo 16, 13 al 20? Lo voy a leer hasta el versículo 17 y después seguiremos con los demás versículos. Dice la Biblia en Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 17. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre refiriéndose a él mismo, a Jesús. Versículo 14. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero otros dicen que tú eres Jeremías, o aún los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, hay ustedes, quiénes dicen que yo soy? Ya después de tener, de que ya Jesús quiere estar seguro de que ellos entiendan qué opina la gente de él, ahora le pregunta a ellos: ¿y ustedes qué opinan? Y esta pregunta de Jesús de primero ponerlo a reflexionar en qué opina la gente de quién yo soy, es porque el Hijo de Dios, el creyente, tiene un papel que cumplir en la tierra. Como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesús, nosotros estamos llamados a proclamar el nombre de Jesús. Y lo que la gente cree afuera de quién es Jesús, es responsabilidad nuestra llevar esa verdad. Entonces Jesús está haciendo un ejercicio con ellos de ponerlo a reflexionar. Ok, ustedes mismos me están diciendo lo que ustedes han escuchado que la gente cree de mí. Entonces esa misma respuesta que ustedes me están dando ha de hacer en ustedes una reflexión de la necesidad que tiene el mundo de conocer quién es Jesús. Ahora, el mundo no va a conocer quién es Jesús a través de mí si yo no tengo una definición correcta de quién es Él. Entonces, por eso Jesús hace este ejercicio de preguntarle primero qué opina la gente, qué dice la gente, y ahora qué dicen ustedes. Y aquí hay un paralelo, Jesús usa esta imagen de la gente y de ellos para que nosotros hoy como iglesia podamos reflexionar. ¿Qué cree la comunidad afuera de Jesucristo? ¿Qué definición tiene la gente afuera de Jesucristo? Ahora, ¿qué definición tenemos nosotros como la iglesia de Jesucristo?
que usted tenga esa paz de Dios en su corazón y esa confianza de que usted vive en esta tierra esperando que un día usted va a morir y va a reunirse por la eternidad con su Dios. A veces uno habla de la eternidad y mucha gente se hace una idea así efímera de que, oh no, eso es un fábula o cuentos místicos de la fe. No, la vida eterna es una realidad. Los seres humanos nacimos y morimos, y cuando morimos vamos a resucitar un día. O vamos a resucitar un día para estar en gloria con Jesús, o vamos a resucitar para estar en el infierno por la eternidad. Eso es una realidad que está ahí, que queramos creerlo o no. Entonces yo no quiero ser dueño de mi propia verdad. Yo he creído que hay un Dios y que ese Dios se rige por una norma y que a ese Dios lo conozco a través de su Hijo que se llama Jesucristo, y que para conocer a Cristo yo tengo que recibirlo como mi Señor. Yo tengo que adoptar una vida donde mi voluntad le pertenezca a Él. Entonces hay una necesidad de conocer a Dios a través de Jesucristo. Y en esa necesidad, cuando es suplida, cuando es llenada, entonces hay una bendición, porque trae bendición a nuestra vida. Muchas veces a uno como pastor le llaman a muchos lugares a orar por personas, por situaciones, y uno va, porque la misericordia de Dios es grande. Pero en el fondo uno sabe que la mayoría de personas lo que le hace falta en su vida es Cristo. Los problemas van a estar ahí, usted va a pasar de un problema a otro. Hoy es un problema de salud, mañana es económico, mañana es familiar, pasado es otro, y la vida se le convierte en una licuadora a muchas personas. Siempre problemas vamos a tener, cristiano o no cristiano. La diferencia es con la esperanza que vive un hijo de Dios, con la esperanza que vive una persona que tiene a Cristo como su Señor, que vive su vida sabiendo que Jesucristo es su Señor, que ama a Jesucristo y que por consecuencia, como dice el libro de Juan, capítulo 14, Dios le ama y le concede entonces vivir de una manera no como viven los demás, sino guiado por el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando muere la vida de una persona, que le da una capacidad a usted sobrenatural para manejar su vida. En su condición natural, el individuo no tiene la capacidad de lidiar con muchas cosas. Ahora, en el poder de Dios, sí la tenemos. Por eso usted ve que cuando usted está en una íntima comunión con Dios, llegan situaciones duras y difíciles a su vida y usted la puede manejar sin perder en el enfoque. Porque su esperanza y su fe están puestas en Dios. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Cristo. Necesitamos conocer al Señor porque Él nos preserva en la verdad. Hoy, y esto es algo que yo sé que lo han oído mucho de mí, vivimos una época de conocimiento. Hay mucho conocimiento, hay mucha información. Como nunca antes la humanidad maneja información. Hay mucho poder económico. Hay mucho poder de diferentes tipos en el que el hombre maneja. Y ese poder nos puede nosotros llevar al error o a la verdad. Ahora, ese poder de información que se maneja hoy, se maneja no por un grupo, por múltiples grupos de poder. Y cada grupo empuja por lo suyo. Fíjense cómo pelean las naciones. Estados Unidos, Rusia, China, cada quien quiere ser el que gobierna a los demás. Por poner un ejemplo de las naciones. Fíjense en los grupos sociales, los partidos políticos. Hacen de todo por llegar a alcanzar la presidencia, por alcanzar un escaño en el Congreso, porque quieren el poder para gobernar a los demás. Entonces ese es el mundo que vivimos. Y en este mundo que nosotros vivimos, ante toda esa realidad, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a preservarnos en la verdad, no en la verdad de un individuo ni de un grupo de individuos, en la verdad de Dios. En la verdad que no falla,
en la verdad real, en la verdad pura, en la verdad que nunca nos va a fallar. Nosotros muchas veces podemos coger la ruta que queramos y simplemente caminamos, vamos a caminar de un error en otro. Vamos a tener momentos de éxito, momentos de debilidad, pero si no estamos en Cristo, nosotros lo que vamos a hacer es seguir dando tropezones y seguir teniendo momentos de gloria y momentos de flaqueza. Para nosotros ser unos verdaderos hijos de Dios, que podamos vivir nuestra vida amando a Dios y predicándole a Cristo a los demás, mostrándole a Dios a los demás, porque eso es lo que hacemos. Alguien nos predicó a Cristo un día, venimos al Señor, entregamos nuestra vida y hoy disfrutamos de ser hijos de Dios. Entonces ahora nos corresponde a nosotros, como dice la Biblia, salir y compartir esta verdad con otro. Ahora, ¿usted sabe por qué muchas veces no la compartimos? Porque ni nosotros estamos seguros de qué fue lo que creímos. Porque no hemos conocido a Cristo en verdad. Nos congregamos, pertenecemos a un lugar, pero no hemos conocido al Dios verdadero. Pero no hemos conocido a Cristo, no sabemos definir. Si alguien nos preguntara, si llegara una persona ahora, una visita, y nos dice a nosotros, ¿quién es Jesucristo? Yo les reto a cada uno de los que estamos aquí, de los que van a ver esta exhortación, a que medite qué respuesta le daría a esa persona. Si alguien te preguntara ahora mismo, ¿quién es Jesucristo? Ese Cristo en el que tú dices que tú crees y que es tu Señor, ¿quién es? ¿Qué tú le vas a responder? ¿Tienes tú la respuesta? Entonces eso nos deja ver a nosotros cómo estamos nosotros. Si yo no tengo cómo responderle con firmeza a esa persona, entonces ya yo sé cómo yo ando yo, porque ni yo mismo tengo la respuesta. Yo no sé quién es, no sé definirlo.
por tanto, mientras no la tengamos, no podemos abrazar la fe como el Señor lo espera de nosotros. El nosotros tener un conocimiento claro de quién es Jesús nos ayuda a rechazar las supersticiones. Nos ayuda a rechazar todas esas cosas que no son reales. Usted ve personas que rechazan la fe con niveles de conocimiento muy elevados, pero creen en los medium, creen en todas estas cosas, en el espiritismo. Tienen entonces una parte torcida del conocimiento espiritual. Creen en otras cosas. Entonces tú dices, pero ven acá, tú no crees en esto que es esto que es espiritual, pero crees en esto que es algo que no es correcto. Tú estás creyendo en supersticiones. La Biblia es el libro más estudiado a través de la historia de la humanidad. ¿Sabía usted que todo científico ha estudiado la Biblia? Porque es un libro de referencia. En el pasado, los gobiernos, de la forma que se instituyeron, fue usando la Biblia como libro de referencia. La Biblia era el libro de referencia para los gobiernos. Imperio romano y todo el que ha estudiado la historia sabe el valor de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia es la palabra de Dios. Y aunque la quieran desmentir, aunque quieran tirarla por el suelo, las personas que tienen sus intereses marcados, la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros debemos de tener eso claro. ¿En quién hemos creído? ¿Cuál es nuestra fe? Nosotros no vamos a revolucionar el mundo con nuestras manos. Ahora nosotros vamos a vivir y a predicar la fe en Jesucristo, que es la que cambia los corazones de las personas. La Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Llámese todo lo que estamos viendo ahora, que mucha gente dice, wow, pero si seguimos como vamos, la iglesia va a desaparecer. No. Lo que creemos en Dios y creemos en la Biblia, sabemos que la Biblia dice que la iglesia va a permanecer. O sea, llámese los hijos de Dios, porque la iglesia no son los edificios, somos nosotros los que la conformamos. Los hijos de Dios vamos a permanecer firmes. No importa en el lugar ni la situación que nos encontremos. Vamos a permanecer firmes y las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. No van a prevalecer, ninguna enseñanza, ninguna cultura va a prevalecer contra nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios. Nos ayuda a eso. Y ese es otro consejo que aquí mismo le da el escritor de Primera de Timoteo, también en el capítulo 4, versículos 7 al 9, a un joven que comienza a predicar la palabra y a vivir su vida cristiana. Miren lo que dice Primera de Timoteo 4, 7 al 9. Hablándole aquí como un consejo del escritor del apóstol Pablo a Timoteo. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas. O sea, no te estés metiendo las narices en cosas raras, en religiones extrañas, en conocimientos extraños. Eso es lo que le está diciendo. Nada tenga que ver con fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. O sea, en vez de estar escudriñando lo que no debe, comienza a tener una vida disciplinada para que aprendas a vivir como un hijo de Dios. Para que aprendas a vivir cada vez más pareciéndote a Cristo. La piedad no es más, vivir en piedad no es más que vivir de una forma que se parezca a la forma de Cristo. Y eso es lo que le dice. No estés buscando cosas, porque una de las cosas que nos pasa a nosotros es que a veces logramos adquirir un nivel de conocimiento, y le pasa a creyentes también. Personas que comienzan a estudiar la Biblia y de ahí se van a formarse a un lugar de teología y siguen para la filosofía y se dan una virada y comienzan a que entonces a torcerse y a seguir cosas raras. ¿Por qué? Porque su afán es el conocimiento y comienzan a escarbar donde no deben. Hay un refrán por ahí que dice que el que busca encuentra. Cuando usted comienza a entrarse donde no debe, usted va a encontrar lo que no tenía que encontrar.
Y eso le pasa al creyente. Cuidémonos de no estar indagando. Y usted diría, pero ¿y qué cosas puedo yo estar indagando como creyente? ¿Usted sabía que hay creyentes que practican yoga? ¿Usted sabía que hay creyentes que leen las cartas? Que le encanta que le profeticen. Andan buscando lo que no se le ha perdido. O sea, a eso es que se está refiriendo aquí. Este consejo que se le está dando. Ten cuidado. Busca a Dios y no estés buscando cosas que no estén perdidas. Busca al Dios verdadero. Conoce a Cristo para que puedas mantenerte firme. Disciplínate en la piedad. Eso es lo que le quiere decir con esas palabras. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad aprovecha para todo. Pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. O sea, aprender a vivir como Cristo tiene un provecho para esta vida y para la vida futura. Y por último, nosotros conocer a Cristo nos trae como bendición que nos ayuda a mantener nuestra esperanza en Dios. Nos mantiene con nuestra esperanza en Dios. Muchas veces nosotros podemos llegar a situaciones donde aún como creyente, por un momento podemos desenfocarnos. Y usted dice, tengo este problema, no sé cómo lo voy a resolver, y comienza la preocupación a controlarlo. Pero cuando nosotros permanecemos constantemente buscando, escudriñando, conociendo más a Jesús, eso nos mantiene a nosotros con nuestra esperanza puesta en Dios, no en circunstancias, no en nada. Miren, en la Biblia hay ejemplos vitales de circunstancias. Si vemos, por ejemplo, a Job, Job fue un hombre que lo perdió todo. Era rico, para el judío en ese tiempo, tener una familia numerosa, eso era un privilegio, eso era un orgullo, tener muchos hijos. Y en un momento se le murieron todos los hijos, se le fueron todos los bienes y se enfermó, que se le fue la salud, que dice la Biblia que tenía sarna en su piel y estaba tirado en ceniza. Ahora, la Biblia lo usa a él como ejemplo porque él fue un hombre justo, o sea, un hombre que fue justificado en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque su fe nunca flaqueó. Su mirada se mantuvo en Dios todo el tiempo. Póngase usted a pensar que ahora mismo a cualquiera de nosotros le pase algo así. Usted lo pierda todo, absolutamente todo. No tiene ni dónde dormir. Y encima de eso se le mueren toda la familia. Se le mueren todos sus hijos. De manera trágica. ¿Cree usted que su mente quedaría bien?